Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Antes de continuar, queremos recomendarles aquí en el sur de la Florida a ese gran aliado que tenemos para enfrentar esta pandemia, este COVID-19. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visítalos en su sede física porque ahí tienen todo lo necesario para protegerte del virus. Pero además, si te tuviste que quedar aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, porque, bueno, obviamente la cuarentena te impidió regresar a tu país de origen y se te acabaron las medicinas, Farm Aid Pharmacy te las va a vender con el récipe del médico de tu país de origen. Regresamos con Agárrate. Bueno, quiero decirles que en el momento que estamos grabando este programa hay una falla en YouTube, es decir, está caído, no está funcionando. Esperemos que se resuelva para el momento de salir Agárrate y, bueno, el resto de nuestra programación. En este momento nadie puede ver YouTube porque YouTube está caído, así que esperemos que resuelvan eso rápido, porque más de uno se va a trepar por las paredes, más de uno que depende tanto de YouTube. Bueno, vamos a conversar con Ingrid Palacios, ya ustedes la conocen, una luchadora social, una verdadera activista en Venezuela, en Caracas específicamente. Ingrid, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Ingrid, bueno, en el segmento anterior estuvimos hablando de la situación, bueno, escoger, ¿qué te digo yo? Imágenes de lo que está pasando en Venezuela con las protestas es difícil porque hay muchas. Entonces, está ocurriendo en todas partes, pero los medios de comunicación que funcionan en Venezuela no las transmiten. Hay gente que no sabe lo que está ocurriendo de verdad. ¿Hasta dónde va a llegar esto, Ingrid, no? Porque el tema de la gasolina es explosivo, porque sin la gasolina simplemente no hay traslado. Hemos conocido el día que conversamos con Babel, este fotógrafo que hace tanto trabajo social en Caracas, nos dijo, bueno, una niña se nos murió porque no hubo gasolina para transportarle una medicina. ¿Hasta dónde llega esto, Ingrid? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo? ¿La gente se siente acompañada por su dirigencia, sea cual sea la dirigencia en la que cree? Fíjate, Patricia, quisiera empezar porque cuando hablamos de diferentes situaciones que se están viviendo en Venezuela, es importante señalar que Venezuela vive varias pandemias, como te lo hemos tratado de explicar en otros programas que nos ha dado la oportunidad. Y una de las pandemias, por supuesto, es la situación de la criminalidad en Venezuela. Hace unas semanas fue noticia Petare por un prolongado tiroteo que duró 6 días. Este tiroteo, bueno, entre bandas rivales, una liderada por Wilexis Acevedo Monasterios y otra liderada por quien solo se conoce como el alias Gusano. Esta situación, Patricia, por supuesto, es producto de unas llamadas zonas de paz estas que fueron promovidas desde el año 2013, como en el marco de el Plan para la Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida, auspiciadas desde Miraflores. Estas zonas de paz, aquí lo menos que se vio, Patricia, fue que se diera reinserción social a los jóvenes que por una u otra circunstancia habían caído en el camino de la delincuencia. Por el contrario, esto se convirtió en gobiernos interinos, porque estos sí son gobiernos interinos que son ejercidos con jerarquías, que son ejercidos con tropas, gobiernos interinos que han penetrado socialmente las zonas
teniendo afecto social en los ciudadanos. En el caso de Petare fue noticia porque hubo este tiroteo que lo conocido nacional e internacionalmente, pero esto ocurre en diversas zonas de Venezuela, lo que se llama el denominado gobierno de los pranes. ¿Qué pasa con esto? Por supuesto, estos gobiernos están ejerciendo autoridad, estos gobiernos están ejerciendo control social. Esta modalidad de conducta estaban antes en los penales, ahora salieron puertas afuera. ¿Qué pasa con esta situación? Terminan ellos ejerciendo una autoridad, delegando en las comunidades, o ejerciendo, mejor dicho, en las comunidades, unas especies de normas que la ciudadanía termina viviendo un síndrome del Estocolmo, porque dice, bueno, en el barrio José Félix Rivas, esos son testimoniales de los vecinos, en el barrio José Félix Rivas, bueno, yo puedo andar con mi teléfono y nadie me roba porque Wilexis no lo permite. O en el barrio José Félix Rivas nos roban las bodegas, nos roban las camionetas, o sea, un gobierno interino que termina pareciendo o sustituyendo a las autoridades legítimas, y por supuesto, cosa que termina generando unas conductas inapropiadas en la sociedad. Hay un video que circula por allí que nos llama poderosamente la atención, Patricia, porque es una especie de ronda que dan estos jóvenes con unos niños con unas armas largas por una zona del barrio José Félix Rivas, y lo que llama poderosamente la atención es la conducta de las niñas que están allí. Hay un grupo de niñas sentadas en la acera enfrente y ellas no se asustan frente a ese tipo de armamento. Ya ellas han adaptado eso como algo normal. No solamente la conducta de las niñas, es una conducta en la que no pasó nada, es un patrullaje, entre comillas, normal en su comunidad, cosa profundamente preocupante, porque ¿qué quisiéramos nosotros en esta Venezuela por la que luchamos, por la que trabajamos y en la que apostamos? Una Venezuela donde los jóvenes no tengan que seguir el camino, para sentirse importantes, no tengan que seguir el camino de Wilexis o el camino de Gusano o el camino de cualquier otro tipo de estos modelos negativos que han generado, por supuesto, un síndrome del Estocolmo, al mejor estilo de la Colombia quizás de los 80, de los 90, de la México del 2000 al 2010, de las favelas de Brasil, donde la gente terminaba aceptando eso porque, bueno, entre lo malo era lo menos malo. Eso es gravísimo, eso es profundamente grave, y el país que aspiramos no es precisamente lo que no queremos. En el país que aspiramos podemos decir que, y además queremos elevar la voz por los vecinos de José Félix Rivas, que son un promedio de unos 120,000 habitantes, Patricia, que no deben ser tratados bajo ningún concepto como parte de una banda criminal. Allí hay gente honorable, gente respetuosa, gente trabajadora, gente honesta, gente valiosa dentro del barrio José Félix Rivas. Y es imposible que sean tratados de esta manera con estos operativos que se han estado dando. Además que mientras estaba sucediendo este tiroteo, había una cantidad de iglesias cristianas orando en medio de la balacera en la zona 6. Además, iglesias que han hecho un trabajo extraordinario por la recuperación de muchachos que han estado en manos de la delincuencia. ¿Por qué estos muchachos están en manos de la delincuencia? Porque precisamente el mal tocó su puerta antes que el bien. Y eso termina siendo en un país donde no hay garantías constitucionales, donde la crisis cada día es peor, precisamente como tú encabezas hoy estas preguntas. Por ejemplo, José Félix Rivas es más que ese tiroteo. José Félix Rivas hoy está cumpliendo 70 días sin recibir agua, con 3 días que se le está yendo consecutivamente la electricidad. Entonces, no tienen gas. Eso es José Félix Rivas. Pero también José Félix Rivas es la obra de la Escuela Fe y Alegría Manuel Aguirre, que trata de salvar la mayoría de niños que están allí. Eso es José Félix Rivas. De manera, Patricia, que estas situaciones son muy peligrosas porque terminan idealizándose modelos que no son. Nosotros soñamos con una Venezuela sin un gobierno en donde esté Nicolás Maduro, pero sin un gobierno que tampoco los tipos de modelos de pranato sean idealizados como normas o como gobiernos interinos dentro de las comunidades populares. Fíjate, Patricia, cuando tú hablas del tema de la gasolina, es que esto se ha convertido, lo del venezolano ya no es un estrés.
Ya no es estrés. El estrés te dice, bueno, tengo que hacer esto, no me alcanza el día para tantas cosas, estoy haciendo cosas. Pero es que lo que estamos viviendo los venezolanos es sufrimiento existencial. Lo que estamos padeciendo es un estado de angustia de tal manera, de tal magnitud el sufrimiento, que un día puede ser peor que el otro. Un día puedes amanecer sin el agua, pero es que ese mismo día a lo mejor te falta la luz, pero tampoco te llegó el gas. Entonces estamos en una situación bastante precaria. Seguimos viendo protestas. Por ejemplo, en Palo Verde hace un rato estaban protestando por el tema del agua. El barrio Unión de Petare me llamaba esta mañana una dirigente social de allí, me dice, mira Ingrid, 20 días sin agua y 4 días sin luz. O sea, esto se ha convertido en una especie de agotamiento, de tal manera de sufrimiento, Patricia, que eso sinceramente cambia la forma de ver la vida misma. Y ahí es donde tú entiendes, bueno, pero ¿por qué la gente quizás no reacciona? Porque estás tan sumergido en el sufrimiento de tal magnitud que tú dices, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ese que sea lo que Dios quiera, ahí entra perfectamente lo que tú me estás preguntando. La falta de acompañamiento en una lucha que es desigual, en una lucha donde el ciudadano se siente que lucha solo. Hemos llegado a un estado de desastre tal, Patricia, que imagínate, aquí fallece alguien y en la crisis por la falta de gasolina, nada más y nada menos, tiene que ir la funeraria, el familiar, con el cadáver a hacer la cola para que le puedan a la funeraria. Imagínate el sufrimiento de esa familia, que no tan solo tiene que perder un ser querido, sino que también tiene que pasar por estas atrocidades. Además, que entonces dice, bueno, es que ni después de muerto, estas son las cosas que sinceramente es profundamente grave. Mira, Patricia, el sufrimiento es de tal manera que hoy tenemos una denuncia de, por ejemplo, el estado Guárico. El municipio Pedro Saraza, allí está siendo denunciado a través de las redes sociales y de los habitantes de ese pueblo. Fíjate, hay una crisis por la ausencia de gasolina como en todo el país, pero resulta que hay una ciudadana de nombre Clariagnis Guayamo. Ella le hicieron una entrevista para canales, supongo que del Estado, y esta ciudadana, bueno, ella vendió la película de ella, pues del disfrute de ella, que no había problemas con la gasolina, que ella no hizo gran cola, que todo estaba muy bien. Por supuesto, esta situación indignó a todo lo que tiene que ser con el sector, con el sector agropecuario, los productores agropecuarios que pasan horas en las colas, días en las colas, salen de sus campos por todos los problemas que hay de inseguridad, de penetración de la vía, de ausencia de servicio, para llegar hasta el pueblo de este municipio, hasta el pueblo de Saraza, para surtir, para poder medianamente no perder sus cosechas o sacar la leche, producir el queso. Eso pasa. Por supuesto, un productor honorable de nuestro estado Guárico, del municipio de Pedro Saraza, Nobel Pinto, protestó, salió en un video protestando y fue privado de libertad. Gracias a Dios nos enteramos que en la audiencia de presentación fue puesto en libertad, pero es que no debió nunca estar privado, porque él estaba ejerciendo un derecho legítimo a la protesta. Fíjate tú, en medio de este problema, ¿quién está incurso? El capitán Juan Carlos Herrera Romero. A usted, capitán, yo le digo que el honor no es su divisa. Usted no está cumpliendo con su uniforme. Usted está siendo un antipatriota al atropellar el derecho, nada más y nada menos, de un sector tan importante como el sector agropecuario, en un momento donde uno de los principales males de este país es el hambre que hay. Fíjense, este capitán Juan Carlos Herrera Romero le surte, porque lo hace público esta señora Clariagnis Guayamo, que además en un audio que se cuela a la opinión pública, donde ella dice que bueno, que a ella, ella tuvo que prestarse para decir eso, pero que triste por ella, porque ella vendió 7 carros full de gasolina, porque gracias al capitán Romero ella pudo abastecer sus carros, que no es prioridad
que no es prioridad, dejando a un lado al sector agropecuario en el municipio Pedro Saraza. Pero ahí también está una alcaldesa. Esa alcaldesa se llama, creo que es Jumagli Fonseca, se llama ella. Esta alcaldesa, a usted también le digo, deje de ser una esbirra, porque pareciera que cada vez que usted es cuestionada porque usted no cumple con sus funciones. Usted está allí porque alguien de mayor irresponsabilidad que usted la metió allí, porque usted no sabe ni siquiera para qué fue electa. Usted fue electa para resolver los problemas del pueblo, del municipio Pedro Saraza, que no tiene agua, que las vías de penetración están dañadas, que sufre de la delincuencia, que sufre de grandes males, y usted lo único que se dedica, alcaldesa, es atropellar a los ciudadanos del municipio Pedro Saraza. Eso es algo gravísimo, Patricia. ¿Por qué? Porque allí es donde dice el ciudadano, bueno, ¿y quién me está acompañando a mí en mi lucha? Y allí son las cosas donde quisiera pedirme, Patricia, los errores y las debilidades en el sector de la oposición. Y prácticamente surge la prolongación del sufrimiento y abren el camino para que se prolongue el sufrimiento de quienes estamos padeciendo esta tortura aquí en Venezuela. Cada vez que vemos esto, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo resolver esto? Esa pregunta que me hiciste. Hay muchas debilidades, Patricia, y quiero que esto se entienda con el mejor sentido que uno lo dice, porque ¿a quién criticas tú? ¿A quién le haces sugerencias tú? ¿A quién tú quieres? ¿A quién profundamente cree y quiere que cambie? Porque si algo queremos los venezolanos y el 80% del país es que este sistema de gobierno cambie. Claro. Fíjate, una de las grandes debilidades que tiene, Patricia, es que socialmente no está organizada. Se ha organizado durante los últimos 20 años solo para lo electoral, pero en lo social lo ha dejado a un lado. Lo social parece no tener importancia, porque bueno, en lo social te tienes que sudar para construir caminos de comunicación, para construir fraternidad con la gente, para crear una red importante de conocimiento de los sectores vulnerables o de toda la sociedad venezolana, porque ya todos somos vulnerables, y eso es un trabajo que muchos no lo entienden ni les gusta hacer, porque más sabroso es esperar que sucedan los acontecimientos para narrarlos desde alguien que lo denuncie, pero no conocer a fondo lo que está pasando, y eso es uno de los grandes males que, por supuesto, por no asumirlo, hoy está claramente el gobierno dándose colita con los errores de la oposición. Ahora bien, fíjate, Patricia, cuando una figura como Diosdado Cabello dice que tienen, creo que era 240,000 jefes de calle, de unidades de estas de jefes de calle, consejos comunales y todo aquello, cuando habla de que tienen 2 millones de milicianos y todo esto, eso no es mentira. Y hay algunos en la oposición que a veces prefieren burlarse. Yo de eso no me burlo, yo a eso le presto mucha atención. Yo a eso le hago seguimiento responsable, porque eso debe hacerlo el sector político. De eso se trata, de hacer seguimiento a ese tipo de estructuras. Estructuras que no son para burlarse, porque a lo mejor un miliciano de esos no puede agarrar un fusil y se le cae, pero sí puede estar informando los movimientos que ocurran en una comunidad. Sí puede decir quién está alterado, en qué momento hay un conato de protesta. Eso sí lo puede decir un miliciano, eso sí lo dice una organización que opere desde este formato, porque también puedo decir que esas estructuras tienen grandes debilidades, no todos están absolutamente comprometidos con este desastre, muchos están allí porque distribuyen las cajas del CLA, porque si no le quitan la caja, porque recibo alguna situación y me mantengo allí, o no quiero ser vilipendiado y perseguido en mi barrio, pero esas estructuras existen y están operativas, eso no se puede despreciar, es una irresponsabilidad asumirlo con una situación de desprecio. Fíjate, el carnet de la patria terminó siendo la Big Data más importante de América Latina, donde está registrado la inmensa mayoría de venezolanos, y eso lo controla el PSUV. Ese control, ¿qué hizo la oposición para orientar políticamente sobre esa situación? Bueno, métase en la misión, usted agarre todo lo que le den, pero no vote por ella. Eso no es así tan sencillo.
Ahí no hubo ningún tipo de orientación política en la conducción de de algo tan neurálgico como es que manejen toda la información de dónde vive, cómo piensa, cuántos hijos tiene, qué es de su vida, cómo usted, hasta inclusive cómo usted, si controla o no controla las extintas. O sea, de todo eso hay control en el carnet de la patria. El caso de que te decía de la organización es tan vital, porque eso nos permitiría tener una orientación clara en cada lucha. Si no es posible que, por ejemplo, los pacientes con cáncer protesten en este país solos, ahí no hay nadie que lo acompañe, eso no es viral. Viral es si un PRAN habló, eso lo hacen viral. Entonces, bueno, pensando que este ciudadano va a ser el libertador ahora de la patria, imagínate tú semejante barbaridad. Sí. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento de la lucha? La lucha es que tenemos que volver a la política, Patricia, a la política con P mayúscula, a la política real, a la política que va más allá de las redes, a la política del contacto humano, de conocer el sufrimiento de la gente, de poder saber lo que están padeciendo de manera real, porque las redes no pueden sustituir la mirada del ser humano, las redes no pueden sustituir un abrazo, las redes no pueden sustituir el contacto en una lucha. Entonces no estamos organizados ni adentro ni afuera. Vemos que fueron atropellados unos venezolanos en el Perú y eso, bueno, fue noticia un ratico. ¿Quién se está encargando de esos venezolanos que quedaron a la deriva allí en medio de una situación tan atroz? Devolvernos a la política, Patricia, implica decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno, porque es que la crítica no puede convertirse en un delito, porque entonces aquí hay también unos que funcionan como planes en la política. Entonces el fusilamiento a través de las redes al que critique, al que señale, porque tú tienes que vivir bajo mis reglas, pues este es el planato en la política, tú tienes que vivir bajo mis reglas, tú no puedes criticar, tú no puedes decir nada, porque tú entonces eres traidor, eres chavista, eres no sé qué cuántos epítetos se te colocan por cuestionar lo que básicamente errores más profundos lo que hay en la oposición. Fíjate tú, el caso de Guaidó, para señalarlo con ejemplo. Guaidó, sí, bueno, ha sido el líder escogido para durante año y medio conducir las decisiones en la oposición. Pero es que esto no puede funcionar como un dibujo libre. Aquí usted puede hacer lo que le dé la gana porque este es el líder circunstancial. Eso no es así. Usted tiene que funcionar como alguien que se le da una misión en la escuela. O sea, usted está en el liceo, usted no cumplió con las materias asignadas, usted está raspado. Si usted no cumple, usted reprobó. Usted no pasó, usted no cumplió las competencias establecidas. Se hizo una juramentación de no sé cuántos comités de ayuda humanitarias para aquel momento de la ayuda humanitaria. Además que la gente apostó de muy buena fe a sumarse a eso. ¿Dónde están esos comandos de ayuda humanitaria que en medio de la pandemia no aparecen por ningún lado? ¿Por qué no hay orientación política, Patricia? Porque precisamente no hay conducción. Eso se utiliza para un marketing, para una noticia, pero no para la organización real que se necesita. Porque esos comandos de ayuda humanitaria pudieran estar muy bien monitoreando en los centros hospitalarios cómo van los venezolanos, qué está pasando, aunque sea haber entregado tapabocas. Cualquier cosa se pudo haber hecho desde un trabajo social, pero en eso pareciera que no es importante y eso es muy grave. Yo pienso que devolvernos a la política implica, Patricia, que entender que la política es una ciencia, no es una conducta. El que alguien en política tenga una pésima conducta y que, por ejemplo, Juan Guaidó haya ofrecido $100 para los médicos, ahorita ya todo el mundo piensa que la gente se olvidó de eso. Eso no es política, eso es detestable. La política, la mala conducta en la política tiene que dejar a un lado al que lo haga mal, pero eso no es generalizar. En estos días te escuchaba en uno de tus programas donde decía que había mucha gente buena en muchos partidos políticos, y yo acompaño esa opinión. Porque existen muchísimos partidos políticos que tienen líderes valiosísimos, extraordinarios, gente que tiene una vocación de servicio
impecables, que han hecho un trabajo intachable, solo que no son, tú sabes, no están en la fama, no están en el marketing, no tienen la cantidad de seguidores o no tienen algunos medios pagados para inflarlos, ¿no? Para hacerlos lucir mejor, más grande, y qué sé yo. Yo pienso que devolvernos a la política entra en el entender, Patricia, de que la política de este país, por ejemplo, le trajo el pacto de punto fijo, que le dio alternancia en el poder a este país y que nos libró de una guerra civil. La política le llevó, la buena política le llevó a España al fin de la guerra civil española. La política terminó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La política no puede ser desechada, pero la buena política. Y en esa buena política entra el absoluto cumplimiento de las libertades constitucionales, de la libertad del pensamiento crítico, de entender de que si usted me critica, yo tengo que revisar en esa crítica cuál es su mensaje. Desecho lo que no creo, pero algo hay detrás de su crítica que yo tengo que evaluar. Y si en un reportaje que se le hace a algún líder de 1000 son las críticas y solamente 3 los aduladores, revise, hermano, revise, porque las cosas están muy mal. No es posible, y también esto es una sugerencia o una opinión para quienes se comportan no como ciudadanos, Patricia, sino como fan en medio de la política. Si usted quiere un famoso, usted quiere por hobby a alguien, entonces usted no está haciendo... Usted está haciendo fan, usted está buscando un cantante, un artista, pero para buscar un político usted tiene que comportarse como un ciudadano. A veces critican y vemos comportamientos en algunos seguidores de la oposición, de los mismos comportamientos foca que le criticamos a quienes por 20 años todavía siguen creyendo que el camino por el socialismo de este régimen de Nicolás Maduro es la panacea, es la maravilla. Siguen creyendo que, bueno, que la paralización ahorita del tú y dos fue porque hubo una iguana y entonces, bueno, la iguana quemó toda esta zona y por ahí hay un problema, o que no le llega el gas porque desde un telescopio de Estados Unidos cayó un rayo y entonces paralizó la distribución de gas en Venezuela. O sea, quienes siguen creyendo en eso, hay actores en la oposición que también se comportan con esas actitudes fanáticas. Lo que usted le dice foca a uno, usted a veces lo termina realizando. Aquí tenemos que detenernos y revisarnos como ciudadanos. La conducta de fan no nos lleva a ningún lado. Todos los políticos tienen que saber, Patricia, que hay un ojo ciudadano que los mira, que hay un ojo ciudadano que los va a investigar, que los va a vigilar, que va a estar pendiente de cada movimiento, porque cuando esas cosas ocurren, precisamente pasa esa verdad que tú publicaste, por ejemplo, en esa grave situación como fue la operación esta Gedeón, que terminó, la verdad, triunfando sobre la manipulación. Y eso lo hace ser responsable, porque buenos y malos hay en todas partes, Patricia. Hay buenos y malos periodistas, hay buenos y malos médicos, hay buenos y malos políticos, pero eso no determina que se cree una antipolítica porque tenemos algunos años equivocándonos. Mira, Ingrid, que yo Sí, estoy tomando notas aquí porque para mí, y yo le voy a pedir a producción que ponga de título de esto, que esto es una clase magistral, realmente, de en qué falla la política en Venezuela en general, ¿no? Yo estaba viendo, por cierto, una publicación que me mandaron de Ekmiri Lugo, periodista, que dice: atención, reportan cierre de vías en Los Colorados, Valencia, en protesta por la gasolina. Usuarios llevan hasta 15 días en cola para surtir. Y en ninguna de las publicaciones que yo veo, Ingrid, en ninguna de las informaciones, aparece ningún liderazgo regional, sectorial, nada. Es la gente sola. Es lo que tú dices. ¿Cómo es posible que esté pasando esto en Venezuela? ¿Tú quieres decir que al liderazgo o a los que quieren ser líderes no les falla la gasolina? ¿O qué es lo que pasa aquí? Porque ¿dónde está la gente de los sectores populares? Cuando yo hablé de que en todos los partidos políticos hay liderazgo y hay gente buena, yo me pregunto si esa gente buena es que le impiden por línea partidista participar, por ejemplo, de esto, acompañar a la gente, no dejarla sola. ¿Se los prohíben o qué es lo que está pasando? Sí, bueno, yo creo que también hay un tema de
de formación política, Patricia. Yo creo que aquí los 20 años han traído muchísima ausencia de formación política. A cualquiera se es llamado dirigente. Usted va a un medio de comunicación, habla dos cosas y usted ya es dirigente. Mira, ser dirigente es un honor, chicos. Ser dirigente, usted tiene que estar formado. En mi caso, yo tengo, mi ideología pertenece al humanismo cristiano, y esto te invita a formarte, a ser vocero de la verdad, o por lo menos decir las cosas como son, porque son opiniones, pero la opinión más cercana a la realidad del padecimiento de la gente. Y aquí uno debe hacer severas críticas en la forma y los conceptos en que se dice hablar de la resistencia, porque fíjate tú, Patricia, ahí está un pueblo resistiendo solo. Ahora bien, cuando tú hablas de la teoría de la resistencia, y aquí va varios críticos a quienes creen que mira, en el primer escudo de resistencia está el ciudadano más vulnerable, y aquí no es que tengamos que ir a narrar cuántos muertos hay o cuántos va a haber, porque precisamente hoy está llegando a muchos sectores la caja del CLAS con menos productos, ya no hay leche, no tienen aceite, no hay nada de proteína, y la verdad es que mucha gente está dependiendo en este momento, no porque le dé la gana, ni porque sea flojo, ni porque sea vaga, está dependiendo de esa denominada caja de CLAS. Está dependiendo porque no tiene otro recurso, porque no tiene otra posibilidad de alimentarse. Entonces, cuando hablas de la teoría de la resistencia, oye, mira, los que creen en esa teoría, que el pueblo puede resistir hasta el final y que, bueno, contemos los muertos, claro, es muy sabroso decir que contemos los muertos cuando los muertos no son de tu casa, cuando los muertos no son de tu familia, cuando no son los hijos tuyos. Entonces, yo creo que ahí hay una teoría que mirar con bastante ojito visor allí enfocado, porque los que están resistiendo en la primera línea, mira, para ellos es asfixiante, es desgarrador, es degradante, es humillante, es lo más vil que se pueda vivir, Patricia. Y precisamente cuando tú dices, no, siga, el pueblo va a resistir, ¿qué va a resistir, chicos? Esto es imposible resistirlo más. Entonces, no es lo mismo el que tiene su alacena llena, el que tenga, por ejemplo, una paca de harina, al que solamente le quede, Patricia, como es el caso de muchas familias en Venezuela, para esta noche solamente la bolita de masa, como hace 2 arepas para sus hijos. La resistencia entonces ya cambia la manera de verla, ¿no? Y la visión, y ese tipo de situaciones cambian totalmente la forma de ver la vida, la forma en que inclusive te entregas porque estás sinceramente asfixiado, Patricia, y esto me dan ganas de llorar, me da indignación, porque esto no debería ocurrir en Venezuela. ¿Cómo es posible que, habiendo tantos liderazgos, tantos que se dicen llamar líderes, no tengan ni siquiera la más mínima visión de cómo resolver esto, que pasa principalmente por organizar a la gente para que luche con compañía, con acompañamiento? Mira, Patricia, aquí se hay un fenómeno que fue ignorado completamente. Aquí se hay un fenómeno como lo fue en el año 2016 cuando se agravó la crisis de alimentos. Aquí se encontró todos los sectores. Aquí la gente del barrio iba a la zona urbana a hacer cola para conseguir una harina y estaba en la misma condición que el de la urbanización. Todos hacían la cola por lo mismo. ¿Quién organizó eso? ¿Quién le interesó lo que allí estaba pasando, ese fenómeno social donde todos estaban igualados y donde todos estaban entendiendo que un gobierno como este, que un modelo como este a todos los iba a igualar, pero nunca hacia arriba, siempre hacia abajo? Eso no le importó a nadie. Entonces, estas son las cosas donde tú dices, bueno, aquí se quiere contar la historia por los muertos de mi casa, y por eso hay tantos discursos por allí irresponsables diciendo, ay, pero bueno, la gente se lo cala, mira, no hay luz, no hay agua, no hay esto, no pasa nada. Porque eso es muy sabroso decirlo desde la filosofía del que no lo padece, pero cuando a ti lo único que te queda es el aire para respirar, no es muy fácil tú generar algunas cosas, tampoco pensar. Entonces, además, los cambios históricamente se dan porque tienen detrás de ellos conducción política, pero no conducción política para que maten a la gente, conducción política para que empecemos a develar las grandes debilidades, profundas debilidades. Y creo que te dije un día, Patricia, que la lucha en Venezuela, el tema de
perseguir a la gente por las protestas de hambre y las protestas que están pasando ahorita no iba a ser igual que por una causa política, como se vieron en años anteriores con violación de derechos humanos. Ahí está productor agropecuario de Sarasa fue puesto en libertad. Fue puesto en libertad. ¿Y fue puesto en libertad por qué? Porque eso no es lo mismo. Además que un señor honorable del sector agropecuario en Sarasa. Cuando estas cosas ocurren, Patricia, uno allí se dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y no quiero dejar a la gente porque, bueno, uno se quiebra también porque uno es ser humano, ¿no? Así es. Con este sinsabor no hay nada por hacer. Hay mucho por hacer, Patricia. Yo primeramente confío en Dios porque soy cristiana practicante de mi fe. Confío en Dios. Esto va a cambiar, Patricia. Y más tarde, más temprano que tarde, nosotros esto va a suceder porque aquí tiene que salir lo malo de un sector y de otro, Patricia. Aquí nosotros tenemos que, aunque sintamos que somos pocos los que estamos en esta acera, develar lo que se está haciendo mal, porque precisamente esos errores son los que prolongan el sufrimiento de un pueblo. Pero también decir de que el pueblo permanezca en este sufrimiento es algo absolutamente irresponsable. Ahí sin duda alguna, Patricia, Tregas Quesada, la oposición ha cometido muchísimos errores. Yo siempre señalo, por ejemplo, uno que a mí me pareció fatal. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Guaidó es alguien que debería de tener un comportamiento inclusive muchísimo más democrático. Guaidó ha recibido el apoyo internacional que jamás recibió ningún otro líder de la oposición en este país. Ninguno lo ha recibido. Ha recibido recursos que no ha manejado ni administrado ningún líder de la oposición. Y cuando te hablaba del error, yo pensaba lamentablemente en un caso como que lo señalo como el caso de Capriles. Mira, cuando Capriles se contó con Chávez, sacó 7 millones de votos. Eso no es cualquier conchita de agua, Patricia. Eso fue una lucha titánica de liderazgos metidos en las zonas, entendiendo de que era el cambio, de que usted no podía votar por Chávez nada más porque se lo pidieran que estaba enfermo. Usted tenía que votar por razonamiento lógico, con coherencia. Y eso se dio. Y lamentablemente eso se fumó. ¿Y se fumó por qué? Porque nadie organizó esos 7 millones de personas. Nadie se quedó con ellos. Además que después Capriles se volvió para la gobernación a competir un mismo CNE que había dicho que había hecho fraude. Entonces, este tipo de cosas son errores que han ido generando muchísima resistencia. Aquí en el año 2015, Patricia, era una fiesta en los sectores populares. Una fiesta haber derrotado al gobierno en la Asamblea Nacional, haberle quitado. Es que mira, yo recorrí los barrios y yo no me cabía el corazón en el pecho cuando veía a la gente en las calles bailando y danzando la bandera de Venezuela, porque se atrevieron 2,5 millones que en épocas anteriores habían votado por el chavismo a votar por la oposición. ¿Y qué pasó con eso? ¿Los organizaron? No. No, llegaron a la asamblea a promulgar una cantidad de cosas, que si lanza el cuadro de Chávez, que si una cantidad de barbaridades allí que tú decías, bueno, pero esa es la prioridad de la gente, no es tu prioridad. Y ahí terminó difuminado ese esfuerzo, perdido, un logro tan importante como fue ese triunfo. Bueno, Ingrid, lamentablemente se me acabó el tiempo. Yo quiero Tienen que llamar a una gran reflexión, porque hay que seguir adelante con pie de plomo, con carácter y temple, porque esto debe cambiar. Aquí deben haber liderazgos reales, que le duela, porque ¿qué hace usted en política si usted no le duele a la gente? Entonces usted se equivocó. Vaya a ocupar su vida en otra cosa, porque si usted es político y usted no le duele el dolor de la gente, apártese y deje que otras figuras se coloquen en ese lugar y defiendan los verdaderos intereses del Venezuela. Así es. Yo quiero que Ingrid tenga un programa aquí en Factores de Poder. Necesito que Ingrid tenga su programa en Factores de Poder. Gracias, Ingrid. Gracias, Patricia. Dios te bendiga. Amén. Aquí no hay más nada que decir. Yo no tengo nada que decir aquí. Vamos a un corte y al regreso vamos a ocuparnos de los problemas que no deberían ser nuestros, pero vamos a ocuparnos. Los venezolanos que están varados aquí en Miami, desesperados por regresar a su país. Ya regresamos.